happen in the case when the pastor has the vision, he has the practice, but the church doesn't want to get involved after him? Great question. Una gran pregunta And a common problem. y un problema que es común. Pastors often have these visions, dreams, and burdens that aren't carried by the people. Los pastores tienen a veces estos sueños, esta visión, esta carga que no es tomada por el pueblo. And it becomes an opportunity first to pray. Y se convierte en una oportunidad primero para orar. So prayer isn't just the obligatory comment that you just do. Así que la oración no es simplemente el comentario obligado que uno simplemente hace, But it's absolutely essential to the mission going forward. sino que es absolutamente esencial para que la misión vaya hacia adelante. Second is to address himself to the elders. En segundo lugar es tratar el tema con los ancianos, Or if you do not have elders, to the leadership team or whatever leaders populate your church. y si no hay un consejo de ancianos, pues quizás con otros líderes o lo que se haya en la congregación para tratar el tema. Find a resource that embodies the vision that you want them to embrace. Busca un recurso que contenga esa visión que tú quieres que la iglesia abrace. Read it together and discuss it together. Léanlo juntos y discútanlo juntos. Pray together over it. Oren juntos por eso. Think about sowing into their lives through the voice of someone else apart from you. Piensa en alguien que puede estar sembrando esto en sus vidas aparte de tu propia voz solamente. And then add your voice behind their voice. Y luego añade tu voz detrás de la voz de ese material. And have as your goal in that discussion Y ten como meta en esa discusión to persuade them on the importance of teaching the same to the church. el persuadirles en la importancia de enseñar lo mismo a la iglesia. So that you can look out and plan a series Así que tú puedes buscar y plantar una serie, on the importance of church planting, predicar una serie sobre la importancia de la plantación de iglesias, por or ejemplo, teach through the book of Acts, o enseñar en el libro de los Hechos. and allow the whole church to see and feel and believe what you see, feel, and believe. Y permite que la iglesia pueda empezar a ver y sentir y creer lo que tú ves y sientes y crees. Do all of that and then repeat it. Haz todo eso y luego repítelo. And over a period of time, I think you will find that the leaders and the people will begin to embody the vision. Y después de un tiempo tú vas a ver cómo el pueblo y los líderes van a también a identificarse con esta visión. I hope that's of help to you. Espero que eso te pueda ser de ayuda. Ser compañero en el Evangelio, ¿tiene que ser necesariamente otro pastor o puede ser algún miembro común? A partner in the gospel, it has to be another pastor or it may be a member of the church? You were talking about Yeah. Well, in the beginning of the next session, we're going to talk about the doctrine of interdependence. Al principio de la siguiente sesión vamos a estar hablando del principio de la interdependencia. And we're going to look at how the doctrine of interdependence moves beyond simply members one to another. Y vamos a ver cómo esa doctrina de la interdependencia va más allá de simplemente de los hermanos en esa interdependencia. But how it's applied in the New Testament to churches as well. Sí, sino también cómo se aplica a las iglesias en el Nuevo Testamento. So I think there's a narrow way that Paul uses partnerships, and that's with respect to his relationship with supporters and churches. Hay una manera en la que Pablo habla de ese compañerismo, de aquellos que le apoyaban, de sus otros amigos en el Evangelio. But I use partnership in a number of different ways, including people in the church that have ministries that we support or that support us, and I think all of that is appropriate. Pero también podemos mencionar allí o incluir ahí quizás haya personas que en la iglesia sean encargados de algún ministerio y hay como una especie de compañerismo también ahí en ese aspecto, o sea que eso puede estar incluido. The idea here is to get people thinking outside of the church and not simply inside of the church. Y la idea es hacer que las personas traten de pensar no solamente
con respecto a la iglesia y su interior, de ellos dentro de sí mismos, sino pensar fuera de la iglesia. And thinking about the kingdom and not just about the local church. Y pensar en el reino y no solamente en la iglesia local. And I'll share the story that I shared with you men last night about my local church. Voy a compartir la historia que compartí con ese grupo de personas que estuvimos con él la noche acerca de la iglesia local. I lead a ministry called Great Commission Collective, but I do not attend a Great Commission Collective church. Yo tengo una red de iglesias que se llama con ese nombre que él mencionó, pero él asiste a una iglesia que no forma parte de esa red. Because when I accepted the position, there was no church in our area. Porque cuando aceptó esa posición no había ninguna iglesia en el área donde él estaba. And so I went to the pastors of our church recently after having been in that church for 7 years. Y después de estar en esa iglesia por donde él estaba por 7 años, él fue a donde ellos. And I preach in that church, and they celebrate what I do in that church and have given me a platform in that church. Y le abrieron las puertas y le dieron una plataforma en esa iglesia. And I said to them, I think I need to start a church in our area so that I can be a part of the church of the group that I lead. Entonces él le dijo, yo quiero comenzar una obra en nuestra área donde yo pueda hacer una iglesia que sea del grupo que yo te estoy dirigiendo, de la red que está dirigiendo. And it meant that I would probably be planting a church around the corner from where that church Y is. eso podía implicar comenzar una iglesia al doblar de la esquina de la iglesia donde él estaba. I wanted to defer to them and honor them, so I was asking them. Y yo quería honrarlos y respetarlos en ese sentido, y yo me acerqué a ellos y yo les pregunté. And the first thing they said was, "Brother, this is wonderful news. Y la reacción que ellos tuvieron fue, hermano, eso es una noticia maravillosa. We need dozens of churches in this area. Necesitamos docenas de iglesias en esta área. These are the ways we think we can help you. Estas son las maneras en las que nosotros creemos que te podemos ayudar. We will offer a residency to any church planter you find. Le vamos a buscar una vivienda donde pueda vivir aquel que Residency. In the church. An internship. Or a residence. un internado a la persona con la que tú quieras trabajar. O sea, la iglesia de donde él estaba le iba a ofrecer un internado para entrenar a la persona con la que él luego iba a plantar la iglesia en el otro lugar. We will tell the church so some of our people can go with you. Y aún le vamos a decir a la iglesia para que algunos de nuestra iglesia se vayan contigo. We'll give you some money so you can have money as you go Y out. también te vamos a dar dinero para que tú tengas algo de dinero cuando te vayas. And I'm sitting there in what feels like a holy moment. Y yo estoy, imagínense, sentado o escuchando todo esto como lo que parecía como un momento santo. Because I've been a pastor for 33 years, and I don't think I would think like that. Y yo fui pastor por 33 años y yo estoy diciendo, yo no creo que yo hubiera pensado así. But to them, the win is for the kingdom. Pero para ellos, el ganar no es ganar para ellos, es ganar para el reino. Nuestro país es relativamente pequeño. Our country is relatively small. There's probably maybe 7,000 churches from different denominations. Sería bueno escucharle acerca de cuándo es apropiado tener When would be una appropriate iglesia nueva de to have plantación, a new church, a new planting work, o quizás fortalecer una que ya or existe, maybe instead of strengthening another one that is there, considerando que en las grandes ciudades hay mayor potencial de influencia? considering that in the big cities there's a more influence. I think that speaking as a pastor, Creo que hablando como pastor, one of the ways that I was accustomed to thinking about church planting una de las maneras en las que yo tendía a pensar acerca de plantación was that if a church planter comes into our area, era que si un plantador venía a nuestra área, he becomes a threat because
It's about moving the saints from one congregation to the next. Lo veía como si fuera una amenaza porque lo veía como si fuera simplemente movilizar a miembros de una iglesia a otra. Because we tend to think about the market for church planting as existing Christians. Porque vemos el mercado que lo vemos como si fueran los creyentes existentes ya. But if we change our paradigm for how we think about church planting, Pero si cambiamos nuestro paradigma acerca de lo que se trata en la plantación de iglesias, and church planting is about the unbelievers, the lost who need Jesus. y la plantación de iglesias es alcanzar a los perdidos, los que no conocen a Jesús, And we start defining the community that we want to reach by that group, y definimos nuestra comunidad que queramos alcanzar por ese grupo, then the Dominican Republic needs thousands and thousands of church plants. entonces la República Dominicana necesita miles y miles de This plantaciones. city needs thousands of church plants. La iglesia necesita miles de iglesias. Because there's 3 La million people in this city. Yeah, 3 and many more that are unaccounted. Y muchos, 3 millones y muchos que no están contados. It's because church planters are oriented to think about growing their church through Christians. Es porque nosotros los plantadores pensamos a veces, tendemos a ver en simplemente crecer nuestras iglesias a través de cristianos, That this becomes so problematic. que entonces se torna problemático. Did I answer your question, my ¿Respondí friend? tu pregunta? ¿Cuáles serían los principales síntomas o algunos síntomas que evidencian que la iglesia se está muriendo? What are some symptoms or a few or the main symptoms that show that the church is dying? O sea, una iglesia local, como decía, donde estamos There's a centrados, local church when we are centered in ourselves, Yeah. in just maintaining this care, y no hemos salido hacia afuera. and we have not gone outside. Such an important question. Es una pregunta tan importante. I would start with the pastor leading it. Yo comenzaría con el pastor que dirige la congregación. Whether when I sit with him, I hear leadership and vision for the future. Si cuando me siente con él, yo escucho que está hablando de liderazgo y visión para hacia el futuro, Or lamenting the past and loss. o simplemente está lamentando el pasado y la pérdida. Is he himself part of the problem Es él mismo quizás parte del problema of the decline? de esa declinación. And there is no shame in that. Y no hay vergüenza en eso. You know, ministry is hard. El ministerio es duro. And sometimes it serves a man to transition to other roles. Y a veces ayuda a alguien, a un hombre, que se transicione, cambie a otro rol o papel. And there's a strange environmental factor. Y hay un factor de ambiente que es fuerte en ese sentido. Tim Keller can lead a small church in West Virginia, and it just is a small church. Y Tim Keller puede dirigir una iglesia en West Virginia, una iglesia pequeña en West Virginia. He moves to New York City, and he becomes Tim Keller. Entonces él se muda a la ciudad de Nueva York y se convierte en Tim Keller, That will influence church planters for generations to come. que influyó en plantadores de iglesias por generaciones. And so there is a sense where new places and new people can make a difference. Hay un sentido en el que nuevos lugares y nueva gente puede influir y afectar. So we're starting with the pastor. Así que comenzamos con el pastor Then we're looking at the leadership. y luego vemos cómo está el liderazgo. Are they united? ¿Están unidos? Are they the right people in leadership? ¿Están las personas correctas en el liderazgo? Are they looking forward rather than looking backward? ¿Están mirando hacia adelante en lugar de estar mirando hacia detrás? Or are they part of the problem? ¿O son ellos parte del problema? And then I would want to visit a church service Y luego yo visitaría un servicio de la iglesia and experience the worship y experimentaría la adoración or the lack of worship, o la falta de adoración and experience the preaching y experimentaría la predicación or sleep through the preaching. o me dormiría en la predicación And just get a sense for what God is doing there simplemente para tratar de tener una percepción de lo que Dios está haciendo on allí an objective level and a subjective level. tanto al nivel objetivo como a nivel subjetivo.
and then involve other people in the same evaluation. Y luego involucraría a otras personas en esa misma evaluación. If you're helping somebody evaluate that, Si tú estás ayudando a alguien a hacer esa evaluación, inviting certain congregation members into the process as well. quizás también invitar a algunos miembros de la congregación en el proceso. I've had to walk through the process of shutting down a church or two, and it's an agonizing thing. Estuve involucrado en el cerrar a una o dos obras y es algo bien triste. But I've seen men rebound into better places as a result. Pero también he visto personas que luego de irse a otros lugares, entonces es como si fuera una revitalización. And again, all churches die. De nuevo, todas las iglesias mueren. So we help them by helping them to see, okay, let's think about that aspect of Les it. ayudamos haciéndoles ver, ok, vamos a ver tal aspecto. Because this is ultimately about the kingdom and the long term. Porque en última instancia esto se trata acerca del reino a largo plazo. And the history of the church seems to be, at times, the death of the church to bring new life Y in the la church. historia de la iglesia muestra cómo a veces la muerte de una iglesia trae también nueva vida por otro lado. It's a mystery, but Es un it's, misterio, pero es así. Una vez la iglesia plantadora ha orado, Once the planting church has prayed and saw the guidance ha of the Lord, verificado la disponibilidad de obreros, verify the availability of a worker, es recomendable elegir un lugar para ir a trabajar ahí específicamente o esperar que el Señor muestre un lugar donde Él está trabajando. is it recommended to have already a place in mind where you're going to go, or just to go to the Lord and ask for where do you want us to? great question. Una gran pregunta. I would look closely at what is in the heart of the man Yo trataría de mirar con cuidado qué hay en el corazón de ese hombre and whether he has burdens that he carries for a particular area. y chequearía si él tiene cargas particulares por algún área determinada. I would talk with him about where he's from Hablaría con él y le preguntaría de dónde tú eres and the people among whom he feels the greatest affinity. y me preguntaría sobre con qué personas él siente una mayor afinidad. And then I would look at what area seems most strategic. Y también chequearía cuáles son las áreas más estratégicas. One of the things we learned from reading the passage in Romans is that Paul was highly strategic in his choice of church Una de las plants. cosas que vimos en el pasaje de Romanos es que Pablo era muy estratégico en los lugares que él escogía. So I think the burden of the man, the upbringing of the O sea, man, la carga del hombre, de dónde viene el trasfondo del hombre and the strategic consideration of the leaders of the church y las consideraciones estratégicas de los líderes de la iglesia help to converge to identify a location. ayudan a determinar cuál es ese local ideal, el lugar ideal. Once the church is planted, ¿Cuál es el momento ideal de la vida de esa nueva iglesia? what's the ideal moment in the life of that church? ¿O cuál es una buena estrategia Or para what would be a good strategy usar a esa iglesia to encourage or move that church hacia la independencia toward- y hacia el toward autosostenimiento? the independence and self-sustaining of that local church? Yeah, important question. Una pregunta importante. Because one of the important principles in mission history is that when God gives life to something, it's self-sustaining, self-governing, Dado and que- self-perpetuating. Dado que en las misiones un principio importante es que cuando Dios da vida para eso, como una iglesia, por ejemplo, Dios también da el autosostenimiento, los recursos para que se mantenga viva. And we must acknowledge that there are some areas where self-sustaining can be far more difficult. Y debemos reconocer que hay áreas en donde ese autosostenimiento se hace mucho más difícil que otros.
and I'm speaking financially. Y estoy hablando en términos financieros. But in general, we're looking for viability, like a child, a child's viability, that signs of viability. Y lo que estamos buscando esas señales de que realmente está viva, hay esa vida y que tanto puede autosostenerse, que no es una iglesia que nació muerta, es una vida y se va a mostrar en que cierto autosostenimiento, habiendo diferencias entre un lugar y otro, reconociendo esa. The church planter seems to be thriving in his role. El plantador de iglesias se luce que está floreciendo en su labor. The core team seems to be following him and moving forward. The team of people around him. El equipo con el que él se apoya también parece que le está siguiendo bien lo que él está haciendo. There is some growth taking place. Se nota cierto crecimiento. There is a subjective sense of life. Hay un sentido subjetivo de vida. And they are moving towards financial independence, if not at financial independence. Y se están moviendo en la dirección de la independencia financiera.